Hola amigos de quienique.com, continuamos trayendo a candidatos del Senado de la República y la Cámara de Representantes. El día de hoy estamos con Fabio Aristizábal, él es candidato al Senado por el Centro Democrático. Fabio, muchas gracias por estar acá. Mateo, un placer, un honor que me tengas acá y para mí es un orgullo estar en Quienique. Bueno, Fabio, cuéntenos un poco de por qué llegar al Congreso en estos momentos, por qué lanzarse a una campaña electoral en esta época, en este momento. Mateo, yo soy empresario. He venido asesorando al presidente Uribe y creo que el país necesita que gente como nosotros llegue al Congreso de la República. Necesitamos transformar el país. Hay muchas cosas que están ocurriendo y que los ciudadanos necesitan que les ayudemos. Entonces yo creo que uno como empresario tiene que soltar la comodidad de la empresa privada e ir a aportarle un granito de arena a este país que tanto nos ha dado. Yo le decía al presidente Uribe que me sentía frustrado en una época porque uno estudia y hace las propuestas, prepara las leyes y a veces el nivel de interlocución en el Congreso no tiene el rigor que uno quisiera tener. Entonces yo creo que para ir a transformar, para aportarle al país hay que ir al Congreso. Y yo por eso estoy haciendo esta aspiración, por eso tomé la decisión de acompañar al Centro Democrático, de acompañar al presidente Uribe y de aspirar al Senado de la República. Bueno, Fabio, usted no tiene actualmente como en su hoja de vida el haber pertenecido a una corporación como el Senado, pero sí ha participado activamente en esta corporación asesorando, en este caso a Álvaro Uribe, en temas principalmente de salud. Cuéntenos un poco acerca de esta experiencia. Mateo, uno de los principales dramas que vive Colombia es el sector de la salud. Y no lo digo yo, lo dicen las últimas encuestas. Yo empecé asesorándolo a distancia desde Medellín y los últimos 18 meses prácticamente todas las semanas vengo a Bogotá a ayudarle con el trabajo legislativo. Él tiene un equipo de trabajo que tiene mucho rigor jurídico, económico, y yo creo que esa articulación de profesionales es lo que le permite a un parlamentario y a un parlamentario como el expresidente Uribe pues hacer buenos proyectos de ley, hacer buenas reformas, proponer buenas cosas para los colombianos. Y eso es lo que yo he venido haciendo. Entonces, en los últimos 18 meses, prácticamente todas las semanas he venido al Congreso a ayudar y a asesorarlo en ese trabajo legislativo. Bueno, y hablemos entonces en qué lo ha asesorado. ¿Qué proyectos grandes han realizado ustedes juntos? Pues hemos desarrollado varios, pero el principal y el que más estamos empujando ahora, Mateo, es el 090, que es un proyecto de ley que permite ajustar, o lo que busca es ajustar, muchas cosas de la ley 100 que hoy necesitamos que los colombianos mejoren. Y yo lo he dicho por todas partes, el problema hoy no es de ley, o el problema no es la ley 100, como muchos lo quieren hacer ver. El problema que tiene Colombia es de actores. El problema es de los que están interactuando con la ley. Entonces la gente cree que tiene que ver un cartel con la ley, Mateo, que tiene que ver la utilización del CISBEN como herramienta política con la ley, que tiene que ver que se roben un hospital público, lo conviertan en un directorio político, que tiene que ver con la ley. Entonces nosotros abiertamente hemos dicho, esto no es un problema de leyes, esto es un problema de actores. Pero entonces para poder ajustar la ley, para que las bondades de la ley sean una realidad, pues tenemos que hacer algunos ajustes y eso es lo que estamos proponiendo en el 090. Y esos ajustes en estos actores, me imagino que tratarán como mayor regulación con el tema de las EPS, las IPS, las contrataciones. ¿Cómo entraría a trabajar ahí? Nosotros defendemos el modelo de aseguramiento, Mateo. El problema de Colombia no son las EPS. Hay EPS muy buenas y hay unas muy regulares. El problema es, digamos, multifactorial. Primero, para vigilar a las EPS, el tema que más le duele a Colombia son los recursos financieros. Que no hay flujo de recursos, que la plata se queda en algún lado. Entonces, lo que nosotros proponemos en el proyecto de ley, lo primero es cambiar el vigilante de los recursos financieros. Que no sea la Superintendencia Nacional de Salud, que la vigilancia de los recursos financieros la haga la Superfinanciera. La Superfinanciera tiene más rigor. La Superintendencia fue creada con un rigor distinto para vigilar bancos, para vigilar aseguradores. Y de hecho, hoy los aseguradores en Colombia son vigilados por la Superfinanciera. El único ramo de la seguridad social que no es vigilado por la Superfinanciera son las EPS, Mateo. Entonces proponemos que vayan y los vigilen. Segundo, propone crear un portal de contratación. Ese portal lo que va a hacer es estimular la transparencia ciudadana. Queremos que quede en evidencia quién le está haciendo trampa al sistema. Aquí vamos a ver el que compró cualquier tecnología en salud, pues va a quedar registrada. Lo que queremos es que cualquier colombiano pueda ver qué se transó y quiénes transaron. A ver si acabamos con una intermediación que hay innecesaria.
Otro de los artículos lo que propone es acabar con esa dilación que hay en la atención de los usuarios. Es redes integrales, la contratación de una EPS con una IPS tiene que ser a través de redes integrales. Es decir, Mateo, que si tú tienes una EPS, tú puedes ir a cualquier parte de tu red y te tienen que atender, desde el nivel básico hasta el nivel superior. Y no la disculpa que es que no tengo contrato con la EPS, es que no hemos contratado. No, aquí va a haber una red integral que tendrá una figura jurídica de asociación y ahí te van a atender. Pero hay un artículo muy importante, Mateo, en esa ley, en el proyecto de ley 090, que de hecho ya pasó primer debate, Mateo, y no tuvo ningún voto en contra. Y es que el gobierno emita las garantías necesarias para pagar lo que él debe. Hoy tenemos una gran discusión en Colombia de cuánto es la deuda. Nosotros no hemos podido saber de qué tamaño es el hueco fiscal que tiene Colombia. ¿Por qué, Mateo? Porque las IPS, tanto públicas como privadas, los hospitales, entre los dos reportan un déficit de 14, ya casi 15 billones de pesos. Pero las EPS reportan un déficit de 7 y el gobierno habla de un déficit de 6.5. A usted como periodista le pregunto yo, ¿usted a quién le cree? Deberíamos creerle supuestamente al gobierno. Y a todos, porque uno diría, yo le creo a todos. ¿Qué hay que hacer, Mateo? Primero poner las cuentas claras, que se junten, que se unan los información. Exactamente, que se reúnan los actores y busquemos un árbitro que ya existe, pero usted dice que yo le debo 100 pesos, yo digo que le debo 50. Nombremos un árbitro, que puede ser, que en este caso la Superintendencia de Salud. La Supersalud nos diga cuánto es que nos debemos. Puede ser gobierno con EPS, EPS con IPS, y lo que resulte de esa deuda, pues eso es lo que se tiene que pagar, ¿cierto? Para que, inclusive, Mateo, esta ley es muy importante, este artículo de las cuentas claras. ¿Por qué? Porque mucha de esa cartera que hoy alegan prestadores, probablemente mucha puede estar vencida o puede haber prescrito, ya caducó. Y lo que no queremos los colombianos es que esas cuentas prescriban. Una vez definamos cuál es el monto, nos demandamos, por lo menos para terminar con la prescripción, para que esas cuentas queden claras. Pero lo más importante del artículo, de un artículo que tiene el proyecto de ley, Mateo, es que el gobierno pague lo que debe. Como no tienen los recursos, probablemente le va a tocar emitir unas garantías, unos títulos valores. Esos títulos valores son muy importantes porque con esos títulos valores las EPS o los prestadores pueden ir a la banca comercial, a la banca de primer piso, a negociar su deuda. Un ejemplo, Mateo, si el gobierno emite títulos valor por 1 billón de pesos, esto en la banca comercial, en la banca de primer piso, se puede convertir en 6, 5, 7 billones de pesos. Si el gobierno paga 3, tenemos 18 o 20 billones de pesos circulando por el mercado. Eso aliviaría mucho la crisis financiera que hoy tiene el sector. Y eso es lo que persigue el proyecto de ley. Que el gobierno utilice las herramientas que tiene, las leyes que le permiten el manejo o el mejoramiento de la deuda pública. Porque hoy es una deuda del Estado, Mateo. Y eso es importantísimo, por lo menos para mitigar la crisis que tiene el sector. Bueno, pero eso es en tema financiero, pero en tema de calidad del servicio, que es otra de las grandes quejas de los usuarios, tenemos EPS muy grandes que reciben muchísimas quejas de mala atención, de que no se les asignan las citas, que no se les aprueban los medicamentos. ¿Hay que hacer para beneficiar al usuario? ¿Qué hemos planteado? A las EPS no se les puede calificar solamente por el número de los usuarios. O sea, la remuneración que hoy se les da, Mateo, y lo ha dicho el candidato y próximo presidente de Colombia, Iván Duque, lo ha dicho, a una EPS no se le puede remunerar solamente por el número de usuarios. Tenemos que remunerar por la calidad, por la oportunidad. Tenemos que crear 3 factores por los cuales debemos remunerar una EPS. Y tenemos una propuesta muy novedosa que espero llevarla al Congreso. Si una EPS está pagando bien, sus afiliados los están atendiendo oportunamente, le está pagando a la red, los usuarios de esa EPS reportan una buena calidad, a esa EPS le vamos a dejar que no retenga el 8% que tiene que retener de margen de solvencia, que retenga solo el 6%. Esos 2 puntos adicionales los puede llevar o para mejorar el pago oportuno o para mejorar su rentabilidad. Esa podría ser una herramienta, llamémoslo así, de zanahoria. ¿Y el garrote cuál es? ¿No está pagando bien? ¿Sus usuarios no se están aliviando? ¿No está atendiendo bien el riesgo? ¿No lo está administrando bien? Entonces, a esa EPS hay que intervenirla rápidamente, hacerle giro directo a los prestadores y, si es posible, liquidarla. Mire, Mateo, con la vigilancia de la Superintendencia Financiera probablemente van a quedar muy pocas EPS en el país, pero van a quedar EPS buenas. De hecho, ya hay algunas muy buenas. Y Colombia tiene buenas EPS. Mire, hay un porcentaje muy alto de aceptación de su EPS en Colombia. ASEMI habla de que el 85% de los colombianos hacen o aceptan bien a su EPS. Entonces, el porcentaje no es muy alto de los que no
de los que no tienen un buen servicio. Pero supongamos, con la vigilancia de la superfinanciera, yo creo que van a quedar 10 o 15 EPS, pero son 10 o 15 EPS fortalecidas, rindiendo cuentas, con un buen margen de solvencia, con patrimonio, Mateo. Eso es lo que necesita el país. Y en tema de la corrupción al interior del sistema de salud, ¿hay cómo trabajar para que no hayan elefantes blancos en las obras de los hospitales, para que no se roben la plata de la salud de los colombianos? ¿Cómo intervenir en esa molestia que hay generalizada respecto al tema de la salud? Mateo, esa es una pregunta muy importante. Hablamos de que la corrupción en Colombia puede ser de 5 billones de pesos del sector salud. Pero acuérdese que en Colombia se roban 50 billones de pesos al año. Ese es el 5% del PIB. Y la salud no ha sido ajena, Mateo. Mire lo de los carteles. El cartel de la hemofilia, el cartel del SIDA, el cartel del síndrome Down, el cartel de los pañales. Carteles y carteles y carteles. Y han saqueado la salud. Lo mismo pasa con los hospitales públicos, Mateo, que los convirtieron en directores políticos. ¿Qué se ha evidenciado? Que no hay una buena vigilancia, Mateo. Desafortunadamente, y mire lo que le ocurre hoy al superintendente de salud, está sancionado. Uno de los que vigila, una de las entidades más sensibles de nuestro país, que es la salud, sancionado. Mire lo de Medimás. Yo digo que Medimás, yo no puedo criticar si es buena o mala, pero Medimás no la debieron de haber dejado salir al aire en operación si primero no tenía una red garantizada de prestación de servicios, si tenía el patrimonio para comprar los usuarios que estaba comprando. Salió al mercado, claro, ahí estamos sufriendo las deficiencias de cosas mal preparadas, de cosas mal vigiladas, y eso es lo que le pasa hoy al país. Hay que endurecer las penas. Si usted fuera juez, ¿qué condena le daría a un político que se roba la plata de la hemofilia o que se inventa carteles? Yo le daría cadena perpetua, eso no tiene otra alternativa, Mateo. Pero mire, y no pasa nada. Entregan 2.000, 3.000, 4.000 millones o los devuelven 4 o 5 años a la cárcel, de pronto hasta casa por cárcel. Eso no puede seguir ocurriendo en Colombia, Mateo. Lo que se ha evidenciado es que la Superintendencia de Salud no ha vigilado bien los recursos, por eso tenemos tan altos niveles de corrupción. Segundo, tenemos una intermediación excesiva. Por eso queremos hacer lo del portal, Mateo. Lo del portal por lo menos nos va a evidenciar quién está contratando con quién y cuánto está gastando. Pero que cualquier persona lo pueda ver. Porque aquí todo el mundo habla de la corrupción del sector salud. Todos sabemos dónde está la corrupción, pero nadie la ataca. Mire, Mateo, lo de Caprecom y Salucop es una vergüenza. Lo que ocurrió en Caprecom. Y por todas partes se mencionaban algunos políticos, congresistas, que intermediaban para que a las IPS o a los hospitales les pagaran. Y nadie hace nada, Mateo. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir a atacar. Y fíjese, eso no es un problema, la ley. Por allá anda un candidato presidencial hablando barbaridades del modelo de la ley. Un hombre que no ha construido una tienda en su vida y ya quiere destruir todo un modelo y un sistema que le ha funcionado bien a los colombianos, que ha sido benéfico con los colombianos, Mateo. El problema, lo que le digo, yo quiero ser muy enfático en eso, el problema no es el modelo de salud que tenemos en Colombia, el problema es de actores, es de quienes están robando la plata, quienes le están haciendo trampa, quienes están haciendo conejo al Estado, y el Estado se ha mostrado incapaz de controlar eso. Bueno, también hay otro tema en cuanto al servicio de los usuarios, y es el hecho de que muchas veces los medicamentos o los tratamientos que estos usuarios requieren no están cubiertos por el POS o muchas veces no les son aprobados por la entidad. ¿Cómo hacer para que entonces esa persona que tiene una enfermedad de pronto terminal y requiere un tratamiento muy costoso que no cubre el servicio actual de salud para que tenga acceso a ese medicamento? Mire, Mateo, hoy el plan de nosotros de beneficios es muy amplio. Ya las exclusiones son muy pocas, ya casi ninguna, ya no que tenemos casi exclusiones, pero aquellas, digamos, aquellos moléculas o medicamentos que no están cubiertos en el POS, debe haber una mayor agilidad en el trámite entre la EPS y el gobierno, que normalmente resulta ser una tutela. Cuando un usuario no le entregan el medicamento oportunamente o la EPS no le da, el usuario ¿qué hace? Va y pone una tutela. Pero si no está en el plan de beneficios, ¿quién es el responsable? El gobierno. Y ahí es donde el gobierno también tiene que ser expedito, tiene que ser oportuno. ¿Por qué? Porque, o si no, afecta a la EPS. Porque ¿qué hace el juez, Mateo? El juez obliga a que la EPS entregue ese medicamento. Si están cubiertos en el POS, no hay excusa para que no los entreguen oportunamente. Seamos claros en eso, Mateo. Así sea una enfermedad terminal, así sea una patología grave, pero si está incluido en el plan de beneficios, lo tiene que entregar la EPS. Ahí no hay excusa. Por eso necesitamos tener EPS solventes, oportunas.
y que le entreguen los medicamentos oportunamente a los usuarios, como ya hay muchas EPS. Segundo, que no le dilaten las citas, ni con el especialista, ni que le prolonguen la cirugía o el tratamiento que necesite. Pero en el tema de medicamentos puntualmente, Mateo, si está fuera del POS, si la EPS lo tuvo que suministrar, que el gobierno oportunamente le devuelva a ese usuario, a esa EPS, el costo de ese medicamento, y no en 1, 2 o 3 años, o que no le glose la factura, que hoy va a ser a través del ARES. Eso se ha controlado mucho a través del MIPRES. El tema de medicamentos, el gobierno con esa herramienta lo ha ido controlando mucho. Yo creo que eso ha mejorado mucho en Colombia. Pero cuando queden las EPS que van a quedar, las pocas que digo yo van a ser 10, 15, pues no vamos a tener disculpa, Mateo, para que haya una oportuna entrega de los medicamentos. Bueno, usted ha tocado ahorita un tema muy importante y es el tema de los especialistas, y muchas veces los usuarios no reciben la cita con el especialista, es porque precisamente no hay el especialista, la EPS de pronto no cuenta con él y tiene el que está una agenda copada y no tiene como espacio para atender a otro paciente. Entonces, ¿cómo hacer para que Colombia sea un país que tenga la cantidad necesaria, la cantidad que requiere de especialistas en todas las áreas? Mateo, ese es uno de los grandes retos que tiene el próximo gobierno. Nosotros tenemos un problema de número de profesionales versus el número de afiliados o de usuarios. Colombia tiene que entrar urgentemente a resolver el problema de número de especialistas. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo con las universidades, con las facultades que capacitan, que entrenan o que especializan a nuestros profesionales, y también con las asociaciones científicas, que en algunas ocasiones son las que no han permitido que tengamos un mayor número de especialistas. Si hoy tenemos problemas con el número de especialistas que necesita Colombia, pues hay que formarlos, Mateo. Y Colombia tiene que entrar urgentemente a resolver el problema de formar más profesionales de acuerdo a las necesidades que hoy tenga el país. Hoy no los tenemos, Mateo. Entonces, hoy hay algunas especialidades son muy escasas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Colombia? Urgentemente suplir esa demanda que hoy necesita el país. Eso tiene que ir de la mano del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, las facultades y las asociaciones científicas. Colombia no puede seguir jalando cada uno para su lado, Mateo. O sea, las asociaciones por un lado, los aseguradores por otro, los prestadores por otro, el gobierno por otro, no. Aquí ya tenemos que pensar en el usuario. Colombia tiene que empezar ya a empezar a pensar en que la salud tiene que estar centrada en los usuarios, en los pacientes. Ya no es en el asegurador, en el prestador, en el gobierno, no. Y cuando ya pensamos en eso, ya vamos a tener el número de especialistas, el número de profesionales, el número de médicos que Colombia necesita para satisfacer su demanda con oportunidad y con calidad, como lo decía la Ley 100 en sus principios. ¿En Colombia sí se invierte la cantidad necesaria de dinero en el sector salud o no? Mateo, esa es una pregunta que yo no le puedo responder. Yo creo que Colombia es de los países que menos invierte en salud. Es que hacemos antes maravillas, solamente son $260 por persona que invierte Colombia al año, versus Chile o Brasil, que son $700, $800. Sin embargo, yo quiero ver controlando las hemorragias que hoy tiene el sistema, controlando la evasión, controlando la ilusión, controlando la corrupción y controlando la excesiva intermediación. Yo quiero ver qué pasa, Mateo, porque probablemente los dineros que tenemos pueden alcanzar. Ahora, si no alcanzan, tendremos que ajustar la UPC, tendremos que ajustar esa nota técnica. Pero yo primero quiero ver qué ocurre, Mateo, cuando no tengamos corrupción, cuando no hayan esos carteles de la hemofilia, del SIDA, de los que le acabo de mencionar, cuando no haya una excesiva intermediación, cuando no haya evasión y elusión. Es que la evasión y la elusión en Colombia es muy alta, no solamente en salud, también en el sistema pensional. Que tenemos que ver primero qué ocurre cuando cerremos esas brechas y ese día miramos si técnicamente necesitamos ajustar los valores de la UPC. Ahora, lo que sí creo que tiene que tener Colombia es una UPC diferencial. La UPC de Cundinamarca y de Antioquia no puede ser la misma de La Guajira. Yo creo, Mateo, que Colombia está en hora de pensar cuánto nos vale mover un usuario que está en La Guajira, donde no tiene un nivel de atención oportuno y hay que sacarlo en un helicóptero. Tendremos que calcular hasta la gasolina en los helicópteros para sacarlo. Esos son los modelos diferenciales que yo creo que Colombia está en hora de implementar. Bueno, Fabio, lastimosamente el tiempo se nos agotó, pero igual, gracias por contarnos de su experiencia y en mostrarle a todos nuestros usuarios sus conocimientos respecto al tema de la salud. Muchísimas gracias por estar acá. Mateo, muchas gracias. Y adviértale a los colombianos, a través de quién y qué, advertirles, no es un problema del modelo, Mateo. A mí me da mucho susto con esas propuestas que hay en el mercado de acabar el modelo de salud. Hay EPS muy buenas,
Hay IPS muy buenas, tenemos un problema de actores, no tenemos un problema del modelo. La ley 100 es la ley más maravillosa que ha sacado Colombia en los últimos años. Lo que pasa es que tenemos que corregir a los que la estamos implementando. Muchas gracias y un saludo especial. Bueno, y gracias a ustedes, nuestros usuarios, nuestros seguidores. Gracias por seguir esta transmisión en vivo. Recuerden seguirnos y seguir viendo estas transmisiones que hacemos todos los días y visitar www.quienique.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias.